¿Cuál es la verdadera iglesia? Jesucristo se le apareció a mi pastor, confirma protestante. Me gusta. Vamos a ver esto y díganme qué opinan ustedes. Vamos ¿Qué allá. haces, querido? ¿Cómo estás? Dios te rebendiga, hermanazo del alma. Richie te llamas, ¿no es cierto? Sí, así me dicen mis amigos. Hola, Richie. ¿Y yo te puedo decir Richie? Claro, claro. Gracias, muy amable, Richie. ¿Qué haces, querido? Bueno, ¿quién sos, de dónde venís y hacia dónde vas? Contame. Soy un venezolano que vive en Estados Unidos. Mira, ¿qué estás laburando, hermano, que estás con ese coso amarillo? Sí, estoy ¿En qué en un laburas? pequeño break y nada, estaba pidiendo que subiera un protestante y... Sí, ojo, a charlar con la mejor de las buenas ondas, acá en... Sí. Ok. Sí, de Si hecho, puedo también. hace como un par de semanas hablé contigo también en el aire. ¿Sabes qué? Me sonaba familiar tu cara. Me sonaba, como si fuera que yo oigo tu cara, ¿no? Pero me parecía familiar tu cara, querido. Bueno, seguramente tenés pocos minutitos. Contame brevemente qué querés mencionarnos, amigo. Ok, vamos a ver. Sí, solo quería preguntar cómo sustentan ustedes la posición de que son la única iglesia verdadera. Y porque... Ok, ahí comenzó la pregunta. ¿Cómo ustedes sustentan que son la única iglesia verdadera? Está bueno, Mira, me gusta. esto, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Jesús fundó solo una iglesia. En eso los dos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Sí. Esa iglesia es una institución, visible a través de sus jerarquías. Ahí sí hay una pequeña discrepancia, pero continúa. Mira, te doy un ejemplo bíblico. ¿Los apóstoles eran la jerarquía de la iglesia primitiva? Claro. Sí. Y bueno, son una institución visible. El ministerio apostólico era una institución visible que se transfiere en los obispos. Los apóstoles ordenaron obispos y los obispos eran la jerarquía visible de la iglesia primitiva. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Dice en el libro de los Hechos eso. Sí. Bueno, esa es la razón por la cual yo digo de que es una... A ver, iglesia no solamente significa esto, pero en este contexto es una institución visible, establecida por Cristo. Primero los apóstoles establecen obispos y así en una cadena ininterrumpida hasta el siglo XXI, hasta la actualidad. Por eso, ya cierro. Mira, entonces, dado esa institución ininterrumpida, esa sucesión ininterrumpida, podemos nosotros retroceder en el tiempo y decir, che, loco, la verdad, esta es la iglesia. Como lo dice Jonathan Ramos, protestante que no quiere hacerse católico, ¿se acuerdan? No sé si lo viste, en mi diálogo con él dice, como creo que él es profesor de historia o tiene una formación académica de historia, él dice, sí, es innegable que esta institución católica es la misma fundada por Cristo, o sea, esa sucesión es ininterrumpida. Entonces, es lo mismo lo que yo estoy diciendo. Sí, mi pregunta es cómo conectas eso con tu iglesia católica romana. Ok, ¿cómo tú conectas eso con tu iglesia romana? Vamos a ver cómo lo explica Santiago. Señores, pónganme en los comentarios ahí. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, a través de... ¿Y cómo asumes que es la misma? ¿Por qué? Ay. Bueno, reitero, o sea, fíjate lo siguiente. Si los apóstoles instituyen obispos instituyen obispos en la siguiente generación, obispos instituyen obispos, independientemente de si hicieron las cosas bien, hicieron las cosas mal, si cometieron pecados, si no los cometieron, independientemente a eso, la legitimidad de la institución se encuentra presente en cada una de las generaciones. ¿Se entiende? Porque hay una sucesión ininterrumpida. Esto lo podemos notar tanto en la Iglesia Católica, a la cual yo formo parte, sujeta al Papa, como también en los ortodoxos. Los ortodoxos también tienen legítima sucesión apostólica. Entonces, esta ininterrumpida sucesión que viene desde los apóstoles es lo que legitima. Después es otra la discusión. Si vos me decís, che, mirá, pero el Papa tanto hizo una macana terrible. Bueno, está bien. Eso es otra discusión. Pero que son legítimos, son legítimos. No sé si puedo responder tu pregunta. No, porque, o sea, ¿por qué te hago la pregunta? Primero porque no sé si tú abrazas el Concilio Vaticano II, el Fratelli Tutti, el llamado al ecumenismo y todo esto. Necesariamente lo tengo que abrazar. Yo lo abrazo como buen católico y lo tengo que abrazar como buen católico. Claro que sí. Con más razón. Si hay un llamado a tender puentes, ¿verdad? Y tú te pones desde una posición de superioridad que solo tú asumes, ¿verdad? Y tú dices, te voy a decir por qué la posición de superioridad. Tú dices que tú eres la única iglesia verdadera. No yo, la iglesia católica. Yo formo parte de la iglesia católica. O sea, que la iglesia a la que tú perteneces es la única y verdadera, que tiene la plenitud de la fe, ¿verdad? Y cómo tú vas a tender puentes con alguien desde esa posición. Y peor aún, si tienes una posición donde dices que es infalible. O sea, tú te sientas a hablar con alguien y le dices, es como un ejercicio de catarsis. Sí, todo lo que quieras, pero ya mi verdad está definida. ¿Entiendes? Es que ahí donde yo digo, bueno, el tender puente no es equivalente a relativismo. El tender puente es ser tolerante y tener empatía con el otro para tratar de trabajar en pos de la unidad de la fe, ¿no? Pero el tender puente no es equivalente a relativismo. El tender puente es ser tolerante y tener empatía con el otro para tratar de trabajar en pos de la unidad de la fe, ¿no?
para reconstruir esta ruptura que históricamente ha ocurrido con diferentes comunidades o grupos cristianos. Okay. Eso es tender puente. De hecho, yo te invito a vos a ver si hay algún, no sé, concilio o documento católico que diga, no, mira, la verdad es que nosotros no tenemos que decir que somos la única iglesia fundada por Cristo, sino que hay más iglesias. No. La Iglesia Católica reconoce ser y afirma, profesa ser la fundada por Cristo. ¿Está bien? Ok, ¿qué opinan ustedes sobre esto en los comentarios? ¿Es la verdadera sí o no? Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios. Ahora, obviamente, el tender puentes tiene que ver con crear estos diálogos en donde conversamos, nos comunicamos, nos pasamos información y yo trato de alguna manera de iluminarte a vos y vos de alguna manera también me contribuís con algo que seguramente a mí también me sirve. Por dar un ejemplo, yo aprendo mucho de los evangélicos de la iniciativa que tienen para compartir ¿cómo es? El evangelio, las escrituras, predicar a Jesús y demás. Entonces, podemos cooperar, trabajar juntos para un montón de cosas, como por dar un ejemplo, causas sociales, culturales, el tema del aborto y cosas por el estilo. Entonces, hay empatía, claro. Tendemos puentes, bueno, la forma de tender puentes es para unir. Y unidad no es rejunte. Unidad es unidad de criterios, unidad de fe, una sola fe. Entonces, esta única iglesia fundada por Cristo predica una sola fe. Y ese es el trabajo que tiene que llevar a cabo el católico, en ofrecer las razones de la esperanza que hay en cada uno de nosotros para tratar de persuadir a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Ahora, y con esto te cierro y te dejo. Vos me citaste el Concilio Vaticano II. ¿Hay alguna afirmación en dicho concilio en donde se reconozca que no hay una sola iglesia, sino que son varias? Esto no es superioridad. Ojo, esto no es superioridad. Esto es verdad. De la misma manera que vos podés, por dar un ejemplo, vos que sos evangélico seguramente amás predicar el evangelio. Y seguramente si se te pusiese delante tuyo una persona trans, vos quisieras compartirle a Jesús a esa persona trans. Pero no por eso le dejás de decir la verdad. Che, discúlpame, vos no sos biológicamente una mujer, vos sos biológicamente un hombre. Te amo, deseo acompañarte, sé que el proceso no es para nada fácil, pero la verdad te la tengo que decir porque justamente te amo. Bueno, pasa lo mismo acá, hermanito. Ok. Qué bueno que pones el ejemplo de la persona trans, porque ilustra muy bien cómo nosotros percibimos la posición católica. Okay. La posición católica es una posición autopercibida en la cual él solo se asume como la única, verdadera, y toda la legitimidad que ella misma se autoconcibe. O sea, cuando tú... Ok. Él dice que la iglesia católica, ellos mismos dicen, somos la verdadera y ya. Y hay que creerlo. Pero entonces yo quiero que él me dé otro argumento que diga que cuál es la verdadera o si la de él es la verdadera. Quiero saber. Hablas con otras. Nosotros creemos que la iglesia es una. Estamos claros en eso. Pero es diversa. Y de hecho es... Ok, la iglesia es una, pero es diversa. ¿Cómo así? Desde el siglo I es evidente que era diversa y que había muchas sedes, habían patriarcados, y que uno de esos patriarcados era el patriarcado de Occidente, el patriarcado de Roma, ¿entiendes? Sí, yo entiendo que esto... Diversidad cultural hay, de relato a ustedes, pero escuchen, la posición que yo le reclamo a ustedes es esa posición soberbia donde como la persona trans... Soberbia. Él mismo se asume como una realidad que él solo ve. El católico solo ve... Ustedes se autovalían a ustedes mismos, pero sin embargo, con la realidad histórica, con la realidad bíblica, con otras realidades de otras visiones cristianas, ustedes no están validados en lo que ustedes creen. Y cuando hay ese choque, es que ustedes, es que es muy parecido hasta con las personas trans. Ustedes, cuando uno les demuestra la verdad, o la verdad que nosotros apreciamos, ustedes apelan a que son anticatólicos. No, mira, te explico. Ok, pero me gustaría saber cuál es esa verdad, la verdad que él dice, porque tenemos que ver todos los puntos para identificar la verdadera iglesia. ¿Cuál será esa verdad? Dos cosas. Número uno, vos tenés razón, hay diversidad. A lo largo de la historia cristiana ha habido diversidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué querés decir con diversidad? ¿Diversidad quiere decir que uno cree en A y otro cree en no A? No, eso no es diversidad, eso es división. ¿Está bien? Hay unión doctrinal, hay unidad doctrinal. Todos creen lo mismo. Y eso es un factor característico de la única iglesia fundada por Jesucristo. Que tiene que haber unidad de criterios en cuanto a la fe. Por eso se predica una sola fe. Ahora, hay diversidad cultural. Y esa diversidad cultural manifiesta a través de su cultura lo que cree. Por dar un ejemplo, la iglesia católica está compuesta por 24 ritos. Estos 24 ritos son formas de expresar su fe atendiendo la cultura y el momento en el que se encuentran las diferentes comunidades católicas, pero comunican una misma fe. Entonces, en ese sentido yo te puedo entender y te concedo, sí, hay diversidad, pero no diversidad en cuanto a lo que se cree. Nunca ha habido eso. Ok, diversidad no en lo que se cree, como por ejemplo, las cartas que mandaba Pablo a los Corintios, a qué sé yo qué, a Gálatas, etcétera. Esas personas, habían diferentes iglesias, pero todas
eran como una porque todas predicaban lo mismo. Incluso en la de Pablo hubo un problema con la circuncisión. Entonces no estaban de acuerdo y fueron donde estaban los demás apóstoles para ponerse de acuerdo y a ver qué iban a determinar para seguir con una sola doctrina, una sola enseñanza. Entonces, era una sola antes. Y siempre que han habido disputas, claro que han habido disputas a lo largo de la historia del cristianismo, siempre se han resuelto y tratado de resolver por medio de concilios y cosas por el estilo, porque, nuevamente, la iglesia es una y como una tiene que guardar una sola fe, tiene que profesar una sola fe. Y por ende, respecto al tema del trans y la realidad, claro, o sea, mis afirmaciones tienen que corresponder con la realidad. Si vos sos biológicamente un hombre, no me podés decir que sos una mujer. ¿Por qué? Porque tu discurso contradice la realidad biológica en este caso. Bueno, en este caso, cuando yo te digo, remontándonos a lo que fue el inicio de nuestra conversación, vos me dijiste, ¿cómo sabés que tu iglesia es la verdadera iglesia? Yo te dije, bueno, la institución visible, porque en este marco estamos utilizando la palabra iglesia, la institución visible es una desde el siglo I. Y te lo mostré a través de la institución de los apóstoles, los obispos y los obispos que le sucedieron hasta el siglo XXI. Entonces, esa es la realidad histórica. Es lo visible de esta sucesión apostólica que se remonta al siglo I. Por ende, es legítima la afirmación de la Iglesia Católica cuando dice, mirá, nosotros somos la misma institución que fundó Cristo en el siglo I. Mire, hay un problema grande, señores. Yo he hablado con diferentes personas y cada persona tiene algo diferente en su mente. Por ejemplo, he hablado con personas que, como este joven aquí, no dice que la católica no fue la primera o no es la verdadera o no fue la primera. Y hay otros que me dicen que sí, que la católica fue la primera, la que Jesús fundó, pero que esa apostató de la fe y que esa iglesia comenzó a enseñar cosas malas y por eso tuvo que venir la reforma. Entonces, yo pienso que el problema va a ver con quién tú hablas, con qué persona tú hablas, qué cree esa persona para luego tener ese diálogo. Porque si tú hablas, hagan ustedes el intento, pregúntenle a diferentes personas cuál es la verdadera iglesia. Y profundicen un poquito para que vean que cada quien tiene como algo diferente. Uno dice que sí, que esta fue la primera, pero que apostató, y otro dice no, esa no es la verdadera. Y si le enseñan textos bíblicos como Mateo 16, 18, no, ahí quiso decir esta cosa. Entonces, hay como diferentes pensamientos, pienso yo. Independientemente de las críticas morales y que pueda llegar a ser en algunos momentos en la historia, somos la misma institución. ¿Por qué? Porque, correspondemos con esa realidad histórica. Es un hecho histórico que Cristo funda una institución visible. Y esta institución visible, a lo largo de las generaciones, se va sucediendo a través de la institución de nuevos obispos. Entonces, hay una realidad que coincide y está en armonía con el discurso católico. ¿Se entiende? Entonces, la realidad es que sí, se fundó una iglesia y esos apóstoles comenzaron a nombrar más personas porque está en la Biblia. Por eso tu crítica no aplica en este caso. Sí. Quería comentarte sobre eso del criterio de antigüedad que estás usando para legitimar tu congregación. ¿Okay? O sea, tú dices que nada más por el criterio de antigüedad es un criterio de validación. No. Es uno de los criterios. Dijiste no, pero no tiene que ver solo con antigüedad, por las dudas. Aparte que dijiste que era una institución visible. Nosotros sí. También somos una institución visible. Nosotros no somos invisibles. ¿Okay? Nosotros hablo del mundo protestante. ¿Okay? No todos los protestantes van a estar de acuerdo con eso. No. Está bien, vos pensás así, y te respeto, pero no Tú ves, él piensa de una manera y otro protestante piensa de otra manera. Ahí es que está el problema. Los protestantes van a pensar eso. Todos están de acuerdo en que hay una institución visible, incluso católica, y hay una invisible. Eso estamos de acuerdo invisible. Tanto protestantes como católicos. La institución visible, nosotros somos una institución visible. Hay una institución invisible. Atención, en los comentarios, oriéntenme. Hay una institución invisible. No sabía. ¿Sí? Nosotros tenemos templos, tenemos organizaciones, tenemos sociedades civiles. Pero Cristo, pero cuando hablamos de institución visible, hablamos de aquella institución fundada por Cristo, no por hombres. Los templos, no es de lo que estamos hablando los templos, estamos hablando de la institución de las jerarquías en la iglesia, ¿no es cierto? Asamblea. De esa autoridad establecida por el mismo Cristo. Un hombre no puede instituir arbitrariamente sin haberlo recibido previamente a quien se le antoje. Por ende, estamos hablando de estas autoridades, estos individuos que legítimamente reciben esta autoridad de otro que ya la poseía antes. Esto, vos no lo tenés, hermanito. ¿Según quién? Bueno, está bien. Puede ser que yo esté equivocado. Suponete que yo estoy equivocado. Demostrame que tu iglesia está conectada históricamente con esa institución visible fundada por Cristo. Ok, esto se está poniendo bueno.
yo quiero que él dé su punto de vista porque quiero saber cuál es la posición, cómo él demuestra lo que él cree. Ya Santiago ha dicho en muchos programas, incluso en este ha dicho lo que cree y lo que él cree y siente. Vamos a ver lo que dice este protestante, señor. Pero es que, o sea, la discusión, para mí, es secundaria el hecho de que tú muestres, como en tu caso muestras un pedigrí o una línea de sucesión, y que pones en segundo plano, cosa que no hizo el apóstol Pablo, el tema moral. Porque el apóstol Pablo, cuando él dijo que iban a ordenar a obispo, él no le dijo, bueno, sigan la línea de sucesión y no importa la parte moral. Él legisló en la parte moral. Yo nunca dije que no importa la parte moral. No, tú dijiste, independientemente de la parte moral, si hay buenos o malos obispos, nosotros tenemos que mostrar una sucesión, una línea sucesoria. Y me entendiste mal entonces. Moral, usted lo lo entendió mal. Sí, no, pero no en el sentido en el que lo estás planteando. No en ese sentido. Claro que la parte moral va a ser súper importante, pero no en el sentido en el que lo estás planteando. Yo estoy hablando de conectar históricamente esa primera institución fundada por Cristo, con esta del siglo XXI. Entonces, independientemente de los casos individuales a lo largo de la historia que pueda llegar a vos decir, che, mirá tal obispo lo que hizo, o mirá lo que hizo tal persona o tal otra, eso no delegitima a la institución en sí. Lo que tiene. Ok, lo que haga una persona individual, vamos a suponer un padre, un papa, un sacerdote, lo que haga cada persona, eso no legitimita que sea una persona legítima, un miembro de esa institución. Eso es lo que quiero decir. Tiene que hacer ahí la iglesia es tomar cartas en el asunto para el individuo particular. Ok, entonces yo te digo a ti, en tu línea sucesoria, en la línea de sucesión de tus obispos, ¿verdad? ¿Hay alguno que esté moralmente incapacitado o condenado? La verdad, ahí me mataste. No sé si te puedo dar un ejemplo. Hay muchísimos. No voy a hablar muchísimo, porque hubieron muchísimos papas buenos, pero hubo varios malos ejemplos. Eso sí. También. Eso sí, van a haber personas buenas y personas malas que no van a hacer lo que tienen que hacer. Eso sí. Okay. Papas asesinos, papas fornicarios, pseudopapas, antipapas. Sí, eso sí. Y papas impuestos por mafias. Y tú quieres hacer entender de que... Eso es cierto lo que dice. Hubieron personas malas. Que tú muestres esa línea, ¿verdad? Eso los legitima de alguna manera. Y la parte que nosotros, en ese particular, le recriminamos a ustedes es que moralmente no están legitimados, ¿verdad? Y si en alguna... Y si muestran algún tipo de sucesión, en ese momento, con un papa con estas características, tuvo que haber sido rota. Porque pero vos fíjate. Ok, la moral te quita la legitimidad. Por ejemplo, un policía actúa mal, es corrupto, es aquello. Eso porque él sea corrupto le quita que él sea policía. Claro, pueden sancionarlo y sacarlo luego, pero mientras tanto es policía y hace todo lo que quiere. Luego va a tener que pagar por todo lo que ha hecho. Como así mismo un papa, un sacerdote, hace cualquier cosa mala, va a tener que darle cuentas a Dios. ¿Qué opinan ustedes? Eso es lo que yo pienso. Fíjate un caso que es clave. Hubieron apóstoles que fueron ladrones. Y no por eso dejaron de ser apóstoles. Judas. Pero fueron regenerados. Se murieron ladrones. No, pero bueno, no. Fueron regenerados. Claro, pero vos fíjate, pero no estoy hablando de la regeneración. Acá vos me estás cambiando el tema. De fornicación, hubo un papa asesinado. Claro, escuchame una cosa. Yo no estoy hablando de regeneración, regeneración es otra cosa. Yo estoy hablando de la legitimidad de la institución en sí. Okay. O sea, hubo apóstoles, como el apóstol Judas, dice en el Evangelio de Juan, que él sustraía de la bolsa. Judas era ñáquete, Judas era un ñáquete. Pero al Judas meter la mano y sacar de la bolsa, robar dinero, eso no le quitaba que Judas no era apóstol, porque fue nombrado apóstol y hizo muchas cosas, incluso hasta milagros y muchas cosas hizo Judas. Y vendió al Hijo del Hombre, que es el pecado más grande del mundo. Él era ladrón. Jesús sabía que él era ladrón. Oye, ¿Jesús lo sacó del apostolado por ser ladrón? No. Querido Santi. No, te pregunto, honestamente. ¿Tú sabes cuál fue el destino final del apóstol? Sí, totalmente. ¿Cómo la historia lo condenó? Totalmente. Entonces, no puedes poner ese ejemplo. O sea, ¿Pero Cristo lo sacó del apostolado? Ajá, esa es la pregunta. Es que él estaba predestinado a tener una función. Bueno, no, está bien. Y es que esa es la explicación que vos le das. Y tranquilamente también puede aplicar a los malos obispos. Vos encontrás un mal obispo. ¿Por qué Dios no lo saca? Yo te podría decir lo mismo, porque está predestinado a una función particular. Mirá qué fácil. le dio con la misma que él le tiró, señores, Santiago inteligente. Le dio con la misma, señor. O sea que la función de ese obispo malo era romper
con la moralidad. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que yo podría dar la misma respuesta que estás dando vos al caso de Judas. Podría. Ok. Pero, o sea, escucha. Ustedes se jactan de una línea de Sucesora. sucesión, ¿verdad? Sí. Que la verdad, a poco aprovecha. Lo que muestra es una especie de pedigrí, ¿verdad? Histórico. Pero ¿Cómo? el apóstol Pablo decía que no perdieran tiempo en esas genealogías interminables, porque de nada son beneficiosas. No, qué eso me es vale? otra Hablando de los cosa. judíos, ¿no? ¿Ah? Hablando de los judíos. Sí. Sí, de los judíos, eso es de otra cosa. Y hablando, Ok, es otro caso. Eso es otra cosa. yo lo traspolo a la Güey. iglesia. Bueno, pero eso es arbitrario. No, eso no se Es puede. que no estás tomando el fondo de la si no pudieras traspolar nada de la. No, pero es que son dos casos completamente distintos. Uno No. es cuando Pablo habla de la genealogía refiriéndose particularmente a los descendientes de la carne de Abraham, y otra Ajá. cosa es la sucesión apostólica. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, yo entiendo de que hay veces de que vos puedas utilizar como analogía un pensamiento para traer luz respecto a otra cosa, pero no cuando son temas tan distintos, hermanazo. Ay, Por no. otro lado, recordemos también el caso de Pedro, hermano. El caso de Pedro. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Vos me vas a decir, sí. bueno, pero se arrepintió. Bueno, está bien. Sí, ¿verdad? Que Pedro negó a Jesús y lo negó después que ya Jesús le había dicho que le iba a dar las llaves y que funda la iglesia y todo eso. Pero Jesús no le dijo, no, ahora tú no vas a ser apóstol. Tú no vas a ser la roca ya. Se arrepintió. Ahora, hay muchos casos en donde hubo obispos, representantes de la Iglesia Católica que hicieron muy malas cosas, que cometieron Ajá. pecados, Sí, y a vos qué te mucho. garantiza de que Dios no los perdonó porque se arrepintieron de corazón. Pero es que La no verdad lo es que perdonó, ahí no lo ya no perdonó sé. ni la propia iglesia católica. Tú tienes papas excomulgados, Sí, papas sí. anamnestizados. Eso es cierto también lo que dice él. O sea que en teoría tú tienes papas ardiendo en el infierno. Uy, ¿Entiendes? Entonces cuando tú me muestras a mí Ok. una línea de sucesión y la Uy. muestras con orgullo, tiro esa duro. es una línea manchada. ¿Entiendes? Y, o sea, si en algún momento tú tenías algún tipo de sucesión, cuando tienes un tipo de estos elementos, la sucesión se rompió. ¿Entiendes? Mira, Ok. Él dice que si, vamos a suponer, Pedro o Pablo, cualquiera, le imponen las manos a alguien, le dan la sucesión y lo nombran. Si esa persona hace algo malo, algo inmoral, qué sé yo, algo malo, y esa persona ya le impone la mano a otra gente, le da la sucesión, ya eso se interrumpió porque él hizo algo malo. No sé, me parece que no. ¿Qué opinan ustedes? Porque eso no tiene que ver con, ya si tú hiciste algo malo, ya el Señor te va a juzgar a ti. Pero esa sucesión que él dio y eso, no sé. ¿Qué opinan Eso es ustedes? lo mira, que vayamos a la Biblia. Mira, vayamos a la Biblia, un punto que vos... Me encanta este problema que me estás trayendo la sucesión y me gustaría resolverlo con la Biblia. Y yo sé que vos no Ok. vas a estar en desacuerdo. ¿Cómo se identificaban a los obispos? ¿Cómo se identificaba a un legítimo obispo en la iglesia primitiva, hermanazo? Obispo A ver. sabemos que es equivalente a pastor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cómo se identificaba un verdadero obispo? A ver. Un verdadero obispo. Un legítimo obispo, claro. ¿Cómo se lo identifica? Con la sucesión, ¿no? Es que había nombramiento. varias formas de identificarlo. Bíblicamente, dale. Bíblicamente, escucho. ajá. Sí, te escucho. Bíblicamente, Pablo decía que él no vino con palabras finas, sino con el poder del Espíritu Santo. Ajá. Eso es un buen indicador de que él es un obispo. ¿Pero que todos los obispos tenían que hacer milagros? No. Bueno, entonces por Mira, eso. ya- ¿De qué manera se identificaban a los legítimos obispos? Algo que tenga Ajá. que ser común para todos, aplicable para todos. ¿Cuál es la manera bíblica, hermanazo? Te dije una. La No, otra pero- es que haya sido. pero me dijiste que haya los sido milagros. ordenado por su propio cuerpo, correcto. Bien, ¿Cómo que fue? tenga que... No, pero no. ¿Qué quieres decir por su propio cuerpo? Por el cuerpo magisterial que lo haya ordenado. ¿Es Ok. correcto? Fantástico. Ok. Él dijo que tenga el nombramiento por el cuerpo de la iglesia, o sea, que sea nombrado. Me encanta. O sea, se identificaba a un verdadero obispo dependiendo de la legitimidad de su ordenación. ¿Y cómo Ajá. sabemos si la ordenación era legítima? Si había sido hecha por otro legítimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Bien, estamos de acuerdo. ahí te ataco un momentico. A ver. Ay. El hecho de que haya sido ordenado de manera legítima no lo legitimaba a él. Es decir, Espérate, ¿cómo me? Él dijo, no me dale para atrás, espérate. Él dice que si fue nombrado, eso no lo legitimizaba, no le aseguraba que él fuera nombrado. No Te ataco entendí. un momentico nada más. El A hecho ver. de que haya sido ordenado de manera legítima no lo legitimaba a él. Es decir, eso no garantizaba que él vaya a ser un obispo, ¿me entiendes? A ver, bíblicamente, necesito texto bíblico. Pásame algún ejemplo bíblico para lo que estás diciendo.
Exacto, bíblico, porque tú me estás hablando de ti, de lo que tú crees. Vamos a la Biblia, que hay que estar de la verdad. El mismo Judas es un ejemplo bíblico. O sea, el hecho de que él ha sido ordenado por Jesucristo no significa que haya sido un apóstol genuino. ¿Entiendes? ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo que no lo fue? Fue un apóstol genuino, hermano. Sí. No, en su función. Judas hacía milagros, hermano. Escucha, lo que te quiero decir es que el hecho de que haya sido ordenado no significa que sea... que haya actuado bien, eso es lo que estás queriendo decir. Bien, pero nadie está diciendo eso, yo no estoy discutiendo eso. Ok. Él está confundiendo el actual de cada persona individual, el actual, vamos a suponer, de un padre, de un sacerdote, de un papa, el actual de ese papa, él lo está vinculando con la autenticidad del nombramiento de la sucesión, y eso no se puede. Pero es que ya va, el hecho de que haya actuado mal, sí lo delegitimiza, ¿entiendes? No. Ahí sí. Entonces tú puedes ser un obispo ordenado, ¿verdad? Y por tus acciones delegitimarte. Eso es perfectamente válido. Claro, está bien. Ponele, no sé, de que de repente hay un caso en donde un obispo ordenado apostata de la fe. Bueno, está bien, sí, claro. Está bien, en esa te la concedo. Por el bien de la discusión te la concedo. La garantía no es total, eso es lo que quiero que bueno, no, pero pará. La garantía no es total de que... Claro, si hace algo malo lo excomulgan y lo sacan, pero no de que no era legítimo. Eso no está mal. Porque haya sido ordenado por un cuerpo magisterial no es una garantía total de que vaya a ser un buen obispo. No, nadie dice eso, pero nadie está diciendo eso. Mi argumento no es ese, hermanazo. Sí, pero el mío sí, o sea, lo que te estoy diciendo es que se puede legitimar él mismo. No. La legitimación parte o comienza a partir de la ordenación. Ajá. Dependiendo de si es una legítima ordenación, recordemos, a ver, mira, te hago una pregunta concreta. Mira, alguien aparte de los apóstoles en el libro de los Hechos. Perdona, antes que siga, te recordé que Pablo no lo ordenó nadie. Y él dice que no? Por el poder del Espíritu Santo que él manifestaba. ¿Y Jesucristo? ¿Cómo nadie? No por ningún cuerpo magisterial, que es lo que... Bueno, pero también los apóstoles. No, pero los apóstoles, cuando Pablo fue a visitar a Pedro, que allá hablaron, que dice incluso el texto, que ellos oraron y luego que oraron le impusieron las manos y lo enviaron, que dice cuando dice y el Espíritu Santo dijo: apartame a Pablo y a Bernabé para las obras que yo lo he escogido. Y entonces, habiendo ayunado, le impusieron las manos y lo enviaron. Eso es la ordenación, ese es el poder, ese es como la autoridad que le dan. Eso es lo que llama la sucesión. Podría decir lo mismo respecto a Pedro. ¿Quién ordenó a Pedro? Y Jesucristo. ¿Quién ordenó a Tomás? Y Jesucristo. ¿Y quién ordenó a Pablo? Jesucristo. Porque ellos son los apóstoles, los primeros en la línea. Sí, pero, o sea, hubo ¿cómo te digo? Hubo testigos de esa ordenación. La ordenación de Pedro no fue una ordenación. ¿Qué? O me equivoco. La ordenación de Pedro, de Pablo fue una ordenación, no fue presenciada por los demás apóstoles. Y sin embargo, no importa, pero es reconocida por... No, Jesús lo elige. Jesús lo elige a Pablo cuando él se cayó y todo eso. Y luego Pablo va donde los apóstoles, ya lo dije, y ahí le imponen las manos. Eso es la sucesión. Los demás apóstoles. Ajá, como legítima. ¿Qué cuerpo magisterial lo legitimó? Pedro, Juan, Santiago, libro de Gálatas, extendieron sus manos, estrecharon sus manos como símbolo de amistad. Lo legitiman, o sea, reconocen el llamado apostólico de Pablo. Mira, ahí le faltó a Santiago decirle que lo que yo le dije, que oraron y le impusieron las manos y lo enviaron. Le faltó ese chinga de Santiago, parece que se le fue. ¿Bajo qué criterio? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, la Biblia no es muy clara al respecto, pero entendemos de que es a causa de haber creído que se encontró con Cristo resucitado. La Biblia es clara. Él se legitima porque él tenía una doctrina que era consona con la de ellos y porque él manifestaba los dones del Espíritu Santo. No. ¿Ok? No. Ay. Porque habían personas en la iglesia primitiva. Mirá. Pero él dice que él es apóstol. No. Porque en la iglesia primitiva habían... Yo soy apóstol no por hombre. Mira, si Pablo no se había juntado con Pedro, Santiago y los demás apóstoles, si en la Biblia no había salido ese versículo, si ellos no se habían juntado y Pablo había hecho todo por su cuenta porque recibió el Espíritu Santo, que Dios habló con él y todo y lo nombró Dios, si Pablo no se había juntado con Pedro y los demás apóstoles y le impusieron las manos y lo habían enviado, ahí este señor se llama Richard, tuviera razón, pero no fue así, porque entonces
ahí sí cualquiera puede nombrarse y decir, no, yo tuve una visión, el Señor me nombró, yo tuve un sueño, Dios me nombró y yo puedo ya ahora salir a predicar. Ojo. No me chamulles, hermano. En la Biblia primitiva habían personas que hacían milagros y no eran apóstoles, y habían personas que enseñaban y no eran apóstoles. El hecho de enseñar la misma doctrina y hacer milagros no era garantía de que una persona era apóstol. La garantía o la legitimidad de su apostolado era el contacto directo con Cristo resucitado y que de Cristo había recibido dicho apostolado. Entonces, lo que hacen los apóstoles es reconocer este evento histórico. Reconocen de que Cristo mismo establece el apostolado en Pablo. ¿Y cómo eso se justifica? Ahí sí, mediante la doctrina, mediante los milagros, pero reconocen el hecho histórico. Ok, Santi, ahora te traslado la pregunta. Bueno, dale, vamos. Señores, esto está bueno, señores. Denle like, suscríbanse al canal y díganme cuál es la iglesia verdadera. Díganme. Cambiando así dejamos pasar a más gente, ¿te parece? Vale. Dale. Ese mismo criterio no se le puede aplicar a un pastor angélico hoy día. A menos que me demuestre que se le apareció Jesucristo resucitado. Y ¿tu pastor le pasó eso a tu pastor? Hay muchos pastores que le ha pasado eso, que son... Nómbrame uno. Que son llamados al... Uno. ¿Cómo que uno? Nómbrame uno. Un pastor a quien Jesucristo resucitado se le haya aparecido y le haya encargado el apostolado. Uno. Pero es que la mayoría sienten ese llamado de alguna manera. Bueno, yo siento cosas también por ella. O sea, no se trata de sentir, se trata del hecho real. Nómbrame uno. Lo que quiero es que... Bueno, mi pastor. ¿A tu pastor se le apareció Jesucristo? ¿Qué? Sí, se le apareció en sueño, no hay problema. Bueno. Espérate. Santiago le dice que le muestre una persona que Dios lo haya nombrado y todo eso. Él dice a mi pastor que al pastor de él en un sueño se le apareció. Escúchalo otra vez, Escúchalo otra vez, señor. Se trata de sentir, se trata del hecho real. Nómbrame uno. Lo que quiero es que... Bueno, mi pastor. ¿A tu pastor se le apareció Jesucristo? Sí, se le apareció en sueño, no hay problema. Bueno. Pero si se trata de soñar... Si se trata de soñar, hermano... Bueno, está bien, ok. Entiendo. ¿De qué iglesia sos, hermano? Para saber, ¿de qué iglesia sos? Si es posible, ¿ok? Quiero que rescate que la manera de legitimar, ¿verdad? Es, como tú bien dices y como bien sacan pecho los católicos, es por un cuerpo magisterial, está bien, y otra es porque Dios mismo lo respalda. Ejemplo, Pablo. El mayor ejemplo de eso es Pablo, y de la otra son todos los apóstoles. ¿Okay? Dios respalda a Pablo, Dios lo elige a Pablo, pero Pablo tiene que ir donde los apóstoles para que los apóstoles lo reconozcan, le impongan las manos y lo envíen. Sucesión. Creo que de ahí los dos podríamos estar de acuerdo en ese criterio. Ok. Bien, hermano. Querido, de verdad, me encanta charlar con vos y sos un genio, sos muy educado y te agradezco mucho por tu tiempo. Simplemente lo que pasa es que para ir aceptando a otra gente, ¿viste? Te mando un fuerte abrazo, hermanazo, y seguí con el laburo, no quiero que tengas problemas en el laburo por mi culpa. Tengo un tiempo libre, pero está bien. Dale. Saludos. Dios te bendiga, hermanazo. Un abrazo enorme, genio. Por favor, no sientan que porque nosotros saquemos errores, lo que consideramos errores católicos, significa que nosotros seamos anticatólicos. Por favor. Y sí, y yo no creo que sea así. Yo no creo que el protestante que quiera recalcar desde su punto de vista un supuesto error católico, yo no creo que sea anticatólico. El anticatólico es otra cosa. El anticatólico es otra cosa. Tampoco sentimos odio hacia... Yo no haría una generalización. Yo no creo que vos sientas odio. Hay personas que sí sienten odio. Vos no creo. La gran mayoría tampoco. Yo creo que la gran mayoría tampoco. Eso sería otro debate. Hacia María ni nada por el estilo. Por favor, abandonen esa posición victimista. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo desde esta acera les digo que no es así. Dale. Ok, señores, hasta aquí el video. Señores, ¿qué les pareció? Díganme la verdad a ustedes. ¿Qué les pareció este video? Increíble, señores. Les voy a dejar el link del canal de Santiago Alarcón para que se den un vistazo por allá. Muy bueno. Me encantan estos debates porque así uno puede ver qué piensa cada persona, cuáles son sus ideales y todo eso. Y eso nos puede ayudar a identificar cuál es la verdadera iglesia. Recuerden que estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Y de verdad que me parece muy interesante esta charla entre diferentes puntos de vista. Y díganme ustedes qué opinan sobre esto. ¿Quién tuvo la razón? Está fuerte esto, señores. Gracias por darle like, gracias por comentar. Lo veo luego. Bendiciones. Recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene.